en sus Biblias, vaya a Efesios capítulo 6, quédese ahí del 10 al 20, yo voy a leer. Estamos hablando de la armadura de Dios. Eso es lo que estamos nosotros hablando. La armadura de Dios. Comenzamos la semana pasada con la introducción a la armadura de Dios. Sabemos que estamos en guerra espiritual. La palabra del Señor dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya no le pertenecemos al enemigo. El Señor nos ha dado libertad completa y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Le pertenecemos a Dios. Y como le pertenecemos a Dios, no se confunda cuando muchos dicen por ahí, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Ahí están los hijos del diablo y están los hijos de Dios. Así lo dice la palabra. Entonces eso se oye fuerte, pero la verdad es la verdad. ¿Okay? Entonces, el enemigo ahora nos detesta, nos odia. Él no quiere que hagamos la obra de Dios. Él no quiere que usted venga a la iglesia. Él no quiere que usted ame a su esposa. Él no quiere que usted ame a su esposo. Él no quiere que usted tenga un buen trabajo. Él no quiere que usted vaya al cielo. Él no quiere que usted trate bien a sus hijos. Él quiere derrotar y acabar todo lo que nosotros estamos haciendo. Por eso necesitamos la armadura de Dios. Por eso estamos hablando de la armadura de Dios. Comenzamos en la introducción. Hoy vamos a hablar cuando el enemigo ataca. Cuando el enemigo ataca. Entonces hay formas. Yo voy a hablar hoy de 7 formas que el enemigo ataca, pero hay más. Pero las principales formas en que el enemigo ataca a los hijos de Dios. Claro, los que no son hijos de Dios, ellos no tienen al Señor, pues están encadenados al enemigo y hace lo que quiera con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la mente de Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Conocemos la palabra. Tenemos un destino eterno asegurado. Aleluya. Entonces nosotros tenemos la paz de Dios. Vienen los ataques, pero mantengámonos firmes. Amén. Entonces, cuando el enemigo ataca. Efesios capítulo 6. Van a ver en la pantalla nada más el 13 porque nos vamos a concentrar en ese, pero vamos a leer completamente. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Ustedes saben que yo uso esas dos. La Nueva Traducción Viviente y uso también la Biblia de las Américas. Entonces, dice así la palabra del Señor. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Por eso le dije la espada del Espíritu. Oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, decía el apóstol Pablo.
Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para los judíos y gentiles por igual. Parece que nosotros no somos judíos según la carne, pero somos los gentiles. Todo aquel que no es judío es gentil. Entonces dice, ahora estoy encadenado. Él estaba preso, el apóstol Pablo estaba preso y miren la fe de este hombre. Estaba preso y sentenciado a muerte en ese momento que escribió esta carta. Pero sigo predicando, seguía predicando, este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Padre, te damos las gracias de nuevo en este momento. Te pido, Señor, que me des claridad, me des valentía, Señor, para hablar claramente tu palabra. Espíritu Santo, prepara la tierra de nuestros corazones, Señor amado, y derrumba y derroca todo lo que no sea tuyo en el poderoso nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén. Aleluya. Hoy nos vamos a concentrar, como les dije, en el versículo 13 únicamente, y hablaremos específicamente de algunas formas en las que el enemigo ataca. 7 formas principales. Pongan mucha atención, no se lo pierdan. Sé que va a quedar grabado, pero no se vaya a dormir. Yo no creo que yo soy un predicador que hace dormir a la gente. No quiero ser. ¿Ok? Versículo 13 dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes en el Señor. Aleluya. Amén. Me llama mucho la atención que dice, para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo eso del tiempo malo, el tiempo del mal? ¿Qué quiso decir él? Bueno, todos, como ustedes saben, pasaremos por días malos. Tal vez usted esté pasando en este momento por un día malo. Tal vez para usted llegar aquí, yo los veo a todos. Me van llegando los hermanos y yo le veo las caras. Y digo, bueno, puede ser que aquel tuvo algún percance, se le atravesó alguien en el camino. Pero eso hace el enemigo. Te airaste, te pasó algo, el café no tenía azúcar, la carne quedó dura, el taco no tenía suficiente picante, qué sé yo, ¿verdad? Pero eso hace el enemigo para molestar. Pero cuando usted entra de esa puerta para acá, olvídese, ya eso pasó. Eso pasó. Lo importante es lo que está adelante, lo que viene adelante, que es la palabra de Dios, la presencia de Dios, el amor de Él, la comunión del Señor con cada uno de nosotros. Entonces, sea feliz. Hay momentos difíciles, pero el Señor dijo que estemos preparados para el día malo, porque vienen esos días malos. Esas son cosas pequeñas lo que yo he dicho, pero hay días muy malos, hay días muy negros. Entonces el Señor nos dice a nosotros que estemos firmes contra ese enemigo que quiere destruirnos. Entonces, ¿cómo nosotros nos preparamos? ¿Cómo nosotros estamos preparados? Brevemente les voy a hablar de eso, orando. La oración es sumamente importante en la vida del cristiano. Usted quiere vivir una vida santa para el Señor, ore. Usted quiere vivir una vida productiva en el Señor, ore. Usted quiere que sus hijos salgan del mal camino, ore. Usted quiere que Dios le abra el camino de acuerdo a su voluntad, o sea, la voluntad de Él, no la mía. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces nosotros pedimos mal para gastar en nuestros deleites? Dice la palabra. Dice, pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Por eso nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Él. Señor, yo quiero esto, yo quiero comprarme esta casa, Señor, pero si es tu voluntad. Siempre debemos decir eso, si es tu voluntad, Señor. Y cuando el Señor haga su voluntad, nosotros debemos darle gracias así no nos guste, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Hay veces que yo he pedido cosas, en momentos, años pasados, pedía cosas y estaba tan afanado con eso.
y el Señor no me permitió. Pero han pasado los años y miro hacia atrás y digo, hoy mismo me pasó eso. Dios mío, gracias porque no entré, porque no me permitiste, porque no me contestaste esa oración. Gracias. ¿Ve? Porque somos sus hijos y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Usted no quiere lo mejor para sus hijos. Usted tiene más capacidad que sus hijos. Sus hijos a veces quieren algo y usted le dice no, no te conviene. Y ellos insisten. Y usted le dice no. Cuando pasan los años y ellos crecen, dice papá, mamá, gracias porque no me dejaste hacer eso. Así mismo es el Señor con nosotros. Entonces la oración es muy importante en la vida de nosotros. Lo otro es estudiar la palabra de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios diariamente. Así como comemos el taco en la mañana, la arepa, debemos también la palabra de Dios. El alimento espiritual es importante. Así como el físico, el alimento espiritual es importante. También la asistencia a la iglesia es importante. Que nosotros estemos en todas las reuniones posibles, porque yo sé que hay veces que es imposible estar. A mí también me gusta irme de vacaciones, aunque casi nunca me voy, pero cuando me toque, ¿verdad? También quiero ir un día de vacaciones con mi familia y eso está bien. Pero si no, hay 52 domingos. Hay 52 domingos. Por lo menos 50 yo quiero estar aquí. No sé cuánto usted quiere estar, pero por lo menos 50 domingos yo quiero estar aquí. Ahora, lo otro también es que debemos creer la palabra de Dios y obedecerla. Porque ¿qué voy a hacer yo con leer la palabra de Dios pero no la obedezco? No me hace efecto. Yo la leo y me voy y no. Obedecer, creer la palabra de Dios es importante para prepararnos contra las acechanzas del enemigo. Mientras más palabra, más poder usted tiene, porque es el Espíritu Santo. Y en los momentos difíciles el Espíritu Santo te va a recordar la palabra. Créala y obedézcala. Muchas veces no sentimos, es que yo no siento mucha. La fe no es un sentimiento. La fe es obrar, es accionar. ¿Usted cree que yo todos los días tengo ganas de hacer muchas cosas? No, hay veces que no, pero lo hago porque yo sé que Dios me ha mandado a hacerlo. Y lo hago. Si yo le dejo a mis sentimientos que dominen mi vida, ¿dónde voy a parar? No me muevo de la cama. Entonces no viva la fe por sentimiento. Eso es una trampa del enemigo. Viva la fe en obediencia a la palabra de Dios. Señor, tú dices esto, esta es la pura verdad, yo lo voy a obedecer y yo lo voy a hacer. Amén. De esa manera nunca caeremos. La semana que viene comenzaremos a hablar, le voy a avisar de una vez, de las partes de la armadura. Pero hoy nos vamos a concentrar, como les dije, en las formas en que el enemigo nos ataca. Es otra cosa, que él te apaga la vida de oración para que tú no crezcas. Entonces, formas de que el enemigo ataca. En primer lugar, él trata de que dudemos del carácter y de la credibilidad de Dios. Esa es una técnica que él usa y ha usado muy antiguamente. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículos 1 y 7, el enemigo, Satanás, le dice a Eva, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. ¿Ves que él tira preguntas? Fíjese cómo el enemigo hace, le tira preguntas. Con esta pregunta que hizo el enemigo, le sembró dudas a Eva. Ya Dios le había dicho a Eva, no coman, pueden comer de todo, pero de este árbol no comerán, porque ciertamente el día que coman, morirán. Entonces el enemigo, con que Dios te dijo que no comas de esto. ¿A cuántos de nosotros el enemigo nos ha dicho así? No se oye, ¿qué pasa con los micrófonos? A ver, esto era lo que yo usaba para predicar. Aló. También puedes acercarte un poquito también. Aló. Oye, pero hoy sí hemos tenido problemas, ¿no? Espero que ustedes estén orando. Oren, por eso el Señor le dijo a los discípulos, oren para que no entren en tentación.
La carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Oren. Entonces, ¿a cuántos de nosotros el Señor no nos ha dicho, el enemigo nos ha dicho eso, ¿verdad? Nos ha sembrado la duda. Con que Dios te dijo que hicieras esto, que hicieras lo otro. En el versículo 5, Él le dice después a Eva, pues Dios sabe que el día que de Él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Fíjense ustedes que el deseo supremo de Satanás es convencer a la humanidad de que Dios no es digno de confianza y que crean que Él nos miente. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, mejor dicho, cuando el Señor me salvó, el enemigo me decía mucho en la mente, ¿será que lo que está diciendo ese pastor es verdad? El pastor ese de la iglesia, ¿será verdad lo que él dice? Inclusive cuando me iba a bautizar, uno de los pastores que me iba a bautizar se puso una toga negra. Entonces eso me espantó a mí. Usted sabe que nosotros venimos así, como muy supersticiosos. Y entonces se puso una toga negra y yo dije, pero una toga negra, le digo, Mili, pero ¿por qué se puso eso? ¿Por qué negro? Le dije, no, nada, eso simplemente es una ropa que me quise poner negra. Y es verdad, era simplemente que la toga que tenía era negra y no era blanca. Nosotros queríamos que fuera blanca, ¿no? Pero no se preocupe, que la de nosotros va a ser blanca. Ok, entonces el deseo de Satanás es ese, que nosotros convencernos que lo que está diciendo Dios, o lo que está diciendo Dios a través de sus siervos, o lo que dice Dios en su palabra, no es verdad. En segundo lugar, el enemigo usa la persuasión. Él trata de convencer a los creyentes de que abandonen la obediencia a Dios, a sus normas, al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. La persuasión normalmente que se usa en estos días, es el que dirá. ¿Cuántos de ustedes no han sentido pena de decir que son cristianos? Sea sincero. De decir, de hablar de Cristo. No responda ahí en su corazón. Les ha dado pena decir que son cristianos y todo eso, ¿verdad? El temor a las críticas. El enemigo pone eso. No vayas a decir que eres cristiano aquí en el trabajo. Si dices aquí en el trabajo que eres cristiano, que eres cristiana, te van a votar. Así que no digas nada. No hables de la Biblia. No digas absolutamente nada. Otro es de los amigos. No quieres decir que eres cristiano delante de un amigo, ni que lees la Biblia, ni que vienes a la iglesia, ni nada, porque entonces los amigos te van a sacar del grupo. Entonces no hablas nada de Dios, no le dices nada. El Señor nos ha llamado, hermano, sea valiente y diga que usted es un cristiano, un hijo de Dios. Sin nada, dice la palabra, hemos venido a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Esos amigos, esa gente del trabajo, compañeros, pasen la pena, no importa. Pero cuando usted esté delante de la presencia de Dios, al que le va a dar cuentas a Él, no a nadie. ¿Cuántos amigos usted tiene que han pasado por su vida y tal vez no los vea más nunca en su vida? Ni están ahí en los momentos difíciles suyos. Es mejor serle fiel al Señor. El Señor dijo en Marcos 8:38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. No nos avergoncemos del Señor, porque entonces el Señor también se avergonzará de nosotros. ¿No tiene volumen? Ok. El verdadero cristianismo se fortalece cuando los creyentes pasan penalidades. Y escuchen muy bien. La vida fácil y cómoda que casi todos nosotros vivimos aquí en este país ha hecho y hace tanto daño a la iglesia. Voy a decir por qué. Porque los creyentes se enfrían y el enemigo ocupa cualquier lugar o hace cualquier cosa para que usted no le sirva a Dios. Cualquier cosa. No puedo ir a la iglesia porque está lloviendo. No puedo ir a repartir tratados porque cualquier cosa, o tengo un dolor aquí o tengo un dolor allá. Cuando nosotros
miramos a los apóstoles, a los cristianos que vivieron en el pasado. Esa gente eran, nada los detenía, porque ellos estaban puestos para Dios y deseando hacer la voluntad de Dios en todo momento. Entonces, cuando venga persecución aquí a este país, usted verá la iglesia llena, se lo aseguro. No se olvide, hoy es que es 4 de julio del año 21. Usted va a ver la iglesia repleta. Sí, ya vamos a tener que sacar afuera para que la gente venga a escuchar la palabra de Dios, porque la iglesia se purifica cuando está en medio de la persecución. Cuando vienen las cosas fáciles, la gente se relaja, se ocupa, el enemigo te mete en deuda, te mete en esto, hace esto para que entonces usted esté ocupado, cansado, derrotado. No, mañana voy a la iglesia, como si fuera un deporte ir a la iglesia. No, pues, a lo mejor voy mañana, la semana que viene. Sí, pastor, yo voy la semana que viene. No, eso no es así. Su compromiso no es con el pastor, el compromiso es con Dios. Amén. Entonces es importante estar en la casa de Dios. Gloria al Señor. Servirle a Dios y tener comunión con Él y con su pueblo es totalmente importante. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice que no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre, apartándose, ¿verdad?, de las congregaciones. Cuanto más veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. Vendrá. Esa es la palabra que vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre aquellos. Entonces, nosotros tenemos que estar como sirviéndole al Señor, firmes, adelante, ¿ok? No haciéndole caso al enemigo en sus acechanzas. En tercer lugar, el enemigo ataca por medio de la falsa doctrina. Muchos de los cristianos son engañados porque no conocen la palabra de Dios. Entonces caen presa fácil de los falsos maestros que los manipulan a su antojo, torciendo la palabra de Dios para sus propios beneficios carnales. Usted ha visto que nosotros desde que comenzamos este ministerio se predica solamente lo que está en la Biblia. Y de repente usted dice, ay, pero yo por la televisión, por enlace, por aquí, por allá, yo escucho esto, yo escucho lo otro. Verifíquelo en la Biblia, a ver si está ahí. Mi compromiso es con Dios, yo siempre se lo he dicho, y con ustedes, de traerles la verdad. Si usted quiere escuchar la verdad, no me estoy enorgulleciendo, le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Venga aquí que yo le voy a decir la verdad, lo que está en la Biblia. Por eso le digo, traiga la palabra. Pero esta gente se inflan y empiezan a decir cosas que no están en la Biblia para manipular a la gente y piden dinero. Pacta con Dios, pacta con Dios. Venga, 1,000, 2,000, 3,000, pacte con Dios. Usted verá que Dios le va a dar esto, que le va a dar lo otro. Eso es una gran mentira. Ya usted está en pacto con Dios. Cuando usted le dio su corazón a Cristo, cuando el Señor lo salvó, usted se arrepintió de sus pecados, ya usted está en pacto con Dios. Usted no necesita otro pacto. Usted lo que necesita es obedecerlo y servirle. Más nada que eso. Ya usted está en pacto, no necesita mandar dinero a ninguna parte, ni nada de eso, ni que la gente lo manipule. Eso es una gran mentira. A mí me da eso en el corazón, me entra como esa rabia santa, ¿no? Digo yo. De por qué hacen eso la gente, por qué engañan a las personas. Ellos pagarán por eso. Porque el día viene en que ellos van a pagar por esas mentiras que dicen. Así que no se confunda. Porque un verdadero pastor o predicador le va a hablar lo que dice la Biblia. Le va a hablar, mire, del pecado. Le va a hablar de la salvación solo por fe en Jesucristo. Del cielo, del infierno, de la gracia de Dios, de vivir en santidad y de la obediencia a Dios. Ese es el tema del verdadero pastor y del verdadero predicador, evangelista. Le va a hablar de esas cosas. Pero los falsos nunca le van a hablar ni del pecado, ni del infierno. Nunca le dicen eso. Le van a hablar, ¿sabe de qué? Mensajes motivacionales, del dinero, de la prosperidad. Ellos no le van a hablar de vivir una vida en santidad, una vida consagrada a Dios. No le van a hablar nada de eso.
porque eso a la gente los corre. Pero déjeme decirle una cosa, como dijo un teólogo: los falsos pastores hacen falta para que se lleven a las falsas ovejas. Ellos hacen falta para eso, para que se lleven a las falsas ovejas de la congregación. Pero los verdaderos están siempre allí, anclados a lo que dice la palabra, como un pastor bíblico. Nosotros no venimos a la iglesia, hermanos, a ser entretenidos. Nosotros venimos a la iglesia a alabar, a glorificar a Dios y a aprender de su palabra. A eso nosotros venimos. Tony, hazme el favor. A eso nosotros venimos. Nosotros no venimos aquí a ser entretenidos. Venimos a aprender de Él. Amén. Y Él a veces nos regaña, ¿verdad? Aquí y allá. En mi corazón no está regañar a nadie, hermanos, porque esta palabra que yo predico también es para mí. Igualito, yo también soy una oveja del Señor. Lo que pasa es que el Señor me dio el privilegio de predicar, pero yo también soy confrontado. Cuando yo traigo una palabra aquí, Dios ya me habló a mí, y cualquier cosa que yo tenga que no esté bien delante del Señor, el Señor me endereza. A mí también. Pero hablando de estos pastores falsos, el Señor dijo muy claro en Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así les dará el Señor. Usted lo ve sanando, haciendo miles de cosas y esto y lo otro. ¿Qué está en el corazón? ¿Qué está en el corazón de ellos? El Señor les dirá en ese día así. La gran mayoría de las personas no leen la palabra de Dios, y por eso son arrastrados por estos falsos profetas, estos falsos hombres. Yo tengo un video que dice muy claro: no existen profetas hoy en día, ni apóstoles. Eso no es real. Los de hoy, los apóstoles estaban allá, los de Jesucristo, los originales. Y los profetas allá, los que profetizaron. Y cuando ya se escribió toda la Biblia completa, aquí está todo el canon de Dios completo. Si no está aquí, no lo crea. Ser bíblico significa hacer silencio donde la Biblia hace silencio, y hablar donde la Biblia habla. Eso es ser bíblico. Más nada que eso. Entonces nosotros no podemos decir otra cosa: no, que el Señor me dice que usted va a esto. Eso no es cristiano. Tiene que estar en la Biblia, si no, no. Ahora, en cuarto lugar, Satanás ataca a los creyentes estorbando su servicio a Dios. El enemigo se opone ferozmente a la obra del Señor. No sé si usted se ha dado cuenta. Para nosotros llevamos año y medio que abrimos la obra, y ha habido oposición. ¿Qué es la única que va a haber? No. Mire hoy mismo lo que ha sucedido. Pero la palabra de Dios está ahí. El Señor está aquí con nosotros. La palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Así que nuestro Señor Jesucristo está aquí con nosotros, aprobando su palabra, su mensaje. Fíjense, por ejemplo, Él se opuso a la obra de Dios. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, el apóstol Pablo dijo: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. A nosotros se nos ha abierto también puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. A nosotros también, muchos son los adversarios. Muchos están en contra de nosotros. No crean que todas las personas que van a la iglesia son cristianos de verdad. No todos son cristianos. El Señor muy claro habló de eso, de las ovejas y de las cabras.
Entonces tenemos que orar para que esas cabras se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. En otra ocasión el apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 2:18, dijo: ya que queríamos ir a ustedes, allá los tesalonicenses, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. ¿Ve? Había oposición, pero el apóstol Pablo triunfó porque ¿qué? Confió en el Señor. Su vida estaba consagrada. No, es que él es el apóstol Pablo, no. El mismo Espíritu Santo que estaba en el apóstol Pablo está en nosotros. Tenemos que pararnos firmes. La guerra más grande que nosotros tenemos aquí en la mente, llénela de la palabra de Dios. Llénela y llene su vida de oración y verá que va a tener victoria en todo momento. Así que eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito somos llamados. Nosotros hemos sido llamados al propósito de Dios. Él está con nosotros. Nosotros estamos haciendo, después de que Él nos salvó, estamos haciendo las obras que Él preparó de antemano, desde antes atrás, para que nosotros las viviéramos hoy. Hermoso, Dios omnisciente, que todo lo sabe. Ahora, en quinto lugar, Satanás ataca a los creyentes ocasionando divisiones. Esa es la que más le gusta a él, causar divisiones. El enemigo trata a toda costa de dividirnos, trayendo todo tipo de desacuerdo entre los hermanos. Jesús oró fervientemente por la unión de la iglesia. Fíjense en Juan capítulo 17, versículo 11. Él dijo: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, hablando de sus discípulos. Y voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, oiga bien, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El mandato del Señor es que siempre haya entre nosotros reconciliación rápida. Efesios 4:26 dice: enójense, fíjense que el Señor nos da permiso, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den oportunidad al diablo. Quiere decir, ok, enójense, pero al otro día ya reconcíliese lo más pronto posible. Le voy a dar un consejo en este momento a los matrimonios, y es algo que yo lo practico. Yo tengo 29 años ya, el domingo pasado, 29 años de casado. Y les soy honesto, sinceramente. Mi esposa y yo tenemos nuestras diferencias, porque eso es así. Pero nunca nos hemos ido a acostar sin resolver esas diferencias. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. Y si usted, mientras más usted está enojado con su pareja, más crece la amargura en el corazón. Entonces, lo más rápido posible, esto es una estrategia de Dios para usted hoy, practíquela. ¿Tienen problemas? Vamos a someternos a la palabra de Dios. El Señor es el centro del matrimonio. Debe ponerlo ahí en el centro del matrimonio. ¿Tiene problemas? Resuélvalo, no lo deje que se pase hasta el otro día. Y en la iglesia es lo mismo. ¿Tiene diferencia con algún hermano, alguna hermana? Resuélvalo en ese momento. Porque el Señor dice que por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que venimos aquí con la ofrenda al Señor, es parte de la adoración. Pero si nos acordamos de que tenemos un problema, tenemos que arreglar el problema y entonces venir y adorar a Dios con la ofrenda para Él. Hay que ir y resolver ese problema. Mateo 5:24. También dijo que si una casa o un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Marcos 3:25 y 26. Una casa dividida
no puede permanecer, se cae. Entonces por eso tenemos que estar unidos todos, tanto en el hogar como aquí en la iglesia. Nosotros, acuérdense que somos la iglesia de Dios y parte de su reino, y si estamos divididos, nunca podremos permanecer firmes. Así que debemos estar firmes y unidos en el amor del Señor. En sexto lugar, Satanás ataca a los creyentes persuadiéndoles de que confíen en sus propios recursos. Eso es importante. Nosotros a veces decimos, no, yo tengo esto y hago esto y por mi fuerza. Cuidado con eso. No crean que las fuerzas que usted tiene las tiene porque usted las tiene. Usted las tiene porque Dios se las da. Aquí nosotros en la iglesia tenemos que confiar en que el Señor es el que va a proveer cada paso que damos. Confíe usted también en eso. Cada paso que usted dé, ponga al Señor primero. Reconoce, me dice el Señor, en todos tus caminos y yo voy a enderezar tus veredas. Pero debes primero reconocerlo a Él. Recuerdo que después que Dios le había dado la victoria al rey David, había dado grandes victorias, éxito contra sus enemigos, en su reino también, en su gobierno, un gobierno exitoso y todo, Satanás se levantó contra él y lo incitó a que contara sus recursos como soldados. Empezó a contar David a los soldados. Nunca lo había hecho. El Señor le decía, sal a la batalla que yo te voy a dar la victoria. Y él salía sin contar ni nada, salía. Y el Señor le daba la victoria. Pero entonces Satanás lo incitó y le dijo, cuenta lo que tienes. Y eso desagradó al Señor. ¿Por qué? Porque puso la confianza en lo material y no en Dios en ese momento. Entonces el Señor hirió al pueblo por el pecado de David. Por eso es importante que nosotros, cuando escogemos a alguien para el liderazgo, tanto en el gobierno como en cualquier ámbito de nuestras vidas, tenemos que ver bien a quién escogemos, porque lo que hacen los líderes nos afectan a nosotros. Nuestros representantes nos afectan a nosotros. Nosotros podemos conocer bien la palabra del Señor y eso es bueno, pero nosotros debemos primeramente confiar en Dios en todo lo que nosotros hacemos antes de emprender cualquier proyecto. Debemos llenarnos del Espíritu. La iglesia es espiritual. La iglesia no es un club. La iglesia es la casa del Señor. Y es por su Espíritu. Apréndase de eso, por su Espíritu. Señor, por tu Espíritu hacemos esto. Por tu misericordia. Tú eres el que nos maneja, tú eres el que nos dirige. Señor, es que no tengo esto. Mire, si yo le cuento, yo he estado en todas las etapas. Hay momentos en que yo he contado los recursos. ¿Qué pasa cuando nosotros contamos los recursos? No estoy diciendo que no sea organizado. Estoy diciendo sea organizado, pero confíe en Dios. Haga usted lo posible y deje que Dios haga lo imposible. Cuando nosotros contamos los recursos, como hizo David, entonces nosotros nos entra temor. Eso es un símbolo de temor. Yo hago la voluntad de Dios, trabajo, hago esto, organizo, tengo orden en mi casa y todo, y avanzo. Y sigo avanzando y confiando en Dios. Señor, no tengo para esto, no tengo para lo otro, pero sé que tú me vas a proveer. Y Dios te va proveyendo y abriendo el camino. Esa es la manera de confiar. Y aquí también, en la iglesia espiritual, y Él es el que mueve su iglesia. En séptimo lugar y último, Satanás ataca a los creyentes llevándolos a la hipocresía. Muchas veces la iglesia está poblada de incrédulos religiosos, y yo le voy a decir qué es eso. Pero también está poblada de creyentes reales, pero que viven en desobediencia a Dios. Mire, la religión no salva. Venir a la iglesia no salva. Traer un crucifijo aquí en el pecho no salva a nadie. Rezarle a una estatua no salva a nadie. Hacer buenas obras no salva a nadie. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva.
Solo Cristo salva. El problema más grande que tiene el incrédulo religioso se llama pecado. Ese es el problema más grande que tiene y tiene que ser resuelto. Si quiere ir al cielo, tiene que ser resuelto. Yo puedo ir a cantar, yo puedo dar, yo puedo hacer muchas cosas para Dios, pero mi corazón está lejos de Él, sin conocerlo. El Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces la religión no salva a nadie. La palabra de Dios dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Romanos 3:23. También dice que la paga del pecado es muerte, la muerte eterna, pero que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Yo le he dicho a los hermanos que el verdadero evangelio comienza con una mala noticia, que después se convierte en una buena noticia. Eso no lo va a oír hoy en día en la iglesia actual. Pero la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. ¿Eso es buena noticia o mala noticia? Mala. Pero después dice: pero la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Eso es bueno o malo? Bueno. ¿Ve la diferencia? Entonces comienza con una mala noticia que se convierte en una buena noticia a aquel que se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Cristo Jesús para salvación. Y eso se ve en los frutos. Muchas veces la gente pasa adelante y se entrega al Señor y esto y lo otro, pero los frutos, el Señor dijo: por los frutos los conoceréis. No es perfección, es un cambio de vida. Es que yo voy para allá y ahora voy para acá. Le doy la espalda al pecado, le doy la espalda a lo que a Dios no le agrada. Tal vez usted dirá: bueno, Cristo murió por todos. No, Cristo no murió por todos. Cristo murió por todos los que se arrepientan y pongan la fe en Él y vivan para Él. Por eso fue que Cristo murió. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo primero que Él dijo en Marcos capítulo 1 versículo 15: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Ven lo que dijo el Señor? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El llamado de Jesús es arrepentirnos de nuestros pecados y a creer su mensaje para poder tener vida eterna. Ahora, por otro lado, están los creyentes que son reales, pero que viven vidas de desobediencia a Dios. Deme 5 minuticos más y terminamos. Pero escuchen muy bien lo que le voy a decir. El enemigo le encanta engañarnos, haciéndonos creer que ya como nosotros somos salvos, vamos a ir al cielo y no debemos hacer nada más para Dios. Eso es un engaño. Entonces vivimos de esa manera vidas frías espiritualmente, no leemos la Biblia casi nunca, venimos a la iglesia de vez en cuando. Nos hemos enfriado tanto que no damos testimonio de santidad en nuestras vidas. No le hablamos a nadie de Cristo. Tenemos pecados escondidos que nos aguantan. Mire, hermano, la palabra del Señor dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el Hijo. Nosotros necesitamos ser honestos delante de Dios. Usted se puede esconder de mí, se puede esconder de los hermanos, pero no se puede esconder de Dios. Confiese su pecado y viva para Dios.